Cultivos, PCR. Serotipado. Serotipado. Qué bueno que se acuerda. Sí, interferón, entre muchas otras cosas que hay. ¿Ya? Electroforesis. Entonces, tenemos todas esas técnicas para hacer lo que es identificación bacteriana, ¿no? Perfecto. Listo, entonces, ya. El día de hoy vamos a abarcar lo que son las coloraciones. ¿Qué coloraciones tenemos? Tenemos distintas coloraciones microbiológicas. La principal es la coloración de Gram. Y la coloración de Gram tiene dos colorantes. El colorante principal es el colorante cristal y el colorante de contraste se llama safranina. Pero además tiene otros dos componentes que viene a ser el alcohol acetona, que es el decolorante, y el lugol, que viene a ser el mordín, ¿no? Entonces es la coloración de Gram. Y está basada en una característica principal, no como todas, o sea, no todas las coloraciones se basan siempre en esta característica, que viene a ser la característica de la pared celular, la composición de la pared celular. Hay otro tipo de coloraciones que se basan en otras estructuras de la bacteria. Entonces, cada coloración tiene una parte específica de la bacteria que va a colorear. En este caso es la pared celular, que viene a ser rica en ¿qué? En peptidoglicano, muy bien, un peptidoglucano, como lo quieren decir. Y las gram negativas no tienen peptidoglucano. ¿Es cierto? ¿Verdadero? ¿Falso? Falso. Sí tienen, pero es una capa delgada. ¿Tienen Sí o no tienen? ¿Qué tiene? Dos capas. Dos capas. Dos capas. Es una capa delgada. O sea, no capas, o sea, dos. Por fin pónganse de acuerdo. Tienen una capa delgada, pero tienen dos membranas, ¿no? Una membrana interna y una membrana externa, pero tienen peptidoglicano. Sí tienen en medio una pared celular. Perfecto. Ya, entonces esta coloración lo que va a hacer, y eso quiero que entiendan, le echamos cristal violeta, piña, todas las bacterias, porque todas tienen peptidoglicano, de moradito. Le echamos el mordiente. ¿Y qué es el mordiente? ¿Qué es el lugar? Ya, ayuda a fijar qué. El cristal violeta. ¿No? Entonces, mordiente, ustedes lo han visto en su clase de biología celular, es una sustancia que ayuda a la penetración, ayuda a fijar que el colorante. Entonces, esa es la definición de mordiente. Entonces, ese es el lugar. Luego tenemos el lavado con alcohol acetona, que va a permitir lavar el exceso de cristal violeta. Y obviamente va a decolorar a las bacterias gram negativas, que tienen poquito. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo dejo muy corto tiempo el alcohol acetona, no va a decolorar completamente las gram negativas. Y me va a quedar toda la muestra, va a quedarse así, moradito. Pero ¿qué es lo que pasa si me paso el tiempo? Voy a decolorar a las gram negativas, pero también a las gram positivas. Porque también va a barrer el peptidoglicano. O bueno, claro, el colorante de la gram positiva. O sea, no significa de que esta coloración es infalible, como lo van a ver. Muchos, cuando hagan la coloración el día de hoy, van a ver de que sus coloraciones en algunos van a salir más bonitas, y en otros van a salir más azules, en otros van a salir más rosadas, ¿no? Y en otros van a salir en el punto medio, equilibrado.
¿Ya? Entonces, el punto medio ahí está en el equilibrio, es donde deben llegar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de quiebre? El punto más importante y en el punto en el que tienen que estabilizarse y ustedes tienen que hallar el equilibrio en el alcohol acetona. ¿Ya? No importa si yo lo dejo acá 5 minutos, ¿ya? No importa, porque igual se van a teñir todas las bacterias, todas, absolutamente todas, igual. Y aquí al final solo se van a teñir las que quedan, entonces igual, no importa 5 minutos, pero acá sí, si yo lo dejo 5 minutos, chao, fue el colorante, ¿no? Y si lo dejo 5 segundos, pues no se va a decolorar todo. Ese es el paso más importante. Ok, listo. Entonces ahí tienen la coloración de Gram. Tenemos Gram positivas, Gram negativas, que son moraditas, las Gram positivas. Miren. Ya, entonces Gram positivas, Gram negativas, estos son bacilos Gram positivos y estos son bacilos Gram negativos. ¿Ya? Un ratito. Entonces, listo. Entonces ahora vamos a las siguientes coloraciones. Tenemos otra coloración que es la de Sil-Nielsen. La de Sil-Nielsen es una coloración que también se basa en un pared celular, pero es para unas bacterias que no se teñen con gas, las micobacterias. Y las micobacterias tienen algo similar al tejido tirano, pero es diferente, se llama el ácido micólico, ya, el ácido micólico. Y el ácido micólico les da esta propiedad ácido-alcohol resistente. Tienen esa propiedad ácido-alcohol resistente que luego la vamos a estudiar. Y se trata con distintas coloraciones, o sea, tienen dos coloraciones igual. Una es la fucsina fenicada, ya, a 3 vapores, fucsina básica fenicada a 3 vapores. ¿Qué es esto? Es esta rojita. Y estos son los bacilos de Koch. Estos son la coloración de Sil-Nielsen. Y la otra es la coloración de azul de metileno, que es la de contraste, ¿no? Que es lo que están viendo azul, el resto. Básicamente eso. Y ya lo vamos a ver cuando veamos tuberculosis. El azul de metileno es una coloración que dice acá, un solo colorante. Entonces se llama monocromática, un solo colorante. ¿Y de qué color se teñirá? Azul. Amarillo, ¿no? Muy bien. No, se tiñe azul. Entonces, cuando ustedes vean esta coloración, que también les ponemos a veces en el examen práctico, ustedes me ponen acá, les señalamos esto y ustedes me dicen diplococos, muy bien. Y me ponen diplococos Gram positivos. ¿Ya? Y al lado, para como les preguntamos a veces qué coloración es, me ponen coloración azul de metileno, ¿no? Entonces, ahí yo les pongo mal a las dos. ¿Por qué? Porque sí se han dado cuenta que es azul de metileno, pero obviamente aquí, como es una coloración monocromática, o sea, solo tiene un colorante, no podemos decir que es Gram positiva o Gram negativa, ¿ok? Porque aquí no estamos utilizando primero la coloración de ¿qué? De Gram. Entonces no hay una reacción, ¿ya? Entonces para decir positivo o negativo tenemos que tener una reacción. Entonces aquí no tenemos coloración de Gram, ¿no? Entonces tengan en cuenta esta coloración, ¿ya? La coloración de His es similar a la coloración de Gram, pero estamos utilizando una coloración de cobre para teñir la cápsula, que es la tinción de His, ¿no? Wirtz-Cochlein, esto por ejemplo no tiñe la pared celular, ¿no? Y la otra tampoco no está tiñendo la pared, está tiñendo la cápsula, ¿no? Aquí está, Wirtz-Cochlein no tiñe la pared, tiñe la espora. Y la espora la está tiñendo de verde, con verde malaquita en caliente, ¿no? Entonces ahí lo vamos a ver cómo son este tipo. Y aquí tenemos, esta es una de las coloraciones que también vamos a ver cuando veamos Clostridium. Y cuando veamos... ¿Ah? Sí, pues también. Así. Clostridium y así.
Listo, esas correlaciones y vamos a ir avanzando con la práctica 3 para el viernes hacer solo la práctica. ¿Ya? Para la práctica 3, rápidamente, son los métodos de esterilización. Y en los métodos de esterilización tenemos dos factores. Los factores intrínsecos y los factores extrínsecos. Para que todo organismo, aquí no solo microorganismo, sino organismo, sobreviva necesita dos factores, intrínseco y extrínseco. Llamémoslo así. Si yo pongo a un paciente, a una persona completamente sana, que no le falla absolutamente nada, en un desierto, en las peores condiciones, y no le doy nada de comer ni nada de beber, el resultado va a ser que va a morir. Y listo. Y si yo, al contrario, yo pongo en las mejores condiciones, con todo el abastecimiento del mundo, a una persona, pero que le falla absolutamente todo, que tiene que le tiene una falla multiorgánica, o sea que le fallan absolutamente todos los órganos, ¿qué va a pasar? También se va a morir, ¿no? Entonces, la supervivencia se basa en estos dos mecanismos, ¿no? En los factores intrínsecos, en cómo funciona nuestro organismo, y también en los extrínsecos, ¿no? En lo que viene del medio ambiente. Tiene que haber un equilibrio, y mientras nosotros tengamos unas condiciones favorables, va a darse el crecimiento y el desarrollo, ¿no? Entonces, eso es cómo se desarrolla en general la vida. Pero si nosotros encontramos condiciones desfavorables, no se da esto, ¿no? El crecimiento y el desarrollo, y se da la muerte. Entonces, cuando nosotros queremos matar a una bacteria o que no se reproduzca, le damos condiciones desfavorables, como es la esterilización y lo que es la desinfección. ¿Cuál es la diferencia? La desinfección solo mata una fase de la bacteria, que es la fase vegetativa. Y la esterilización mata tanto la fase vegetativa como la esporular. ¿Y a qué se refiere la esporular? La esporular es cuando las bacterias inteligentes, para sobrevivir, se convierten en un estado de latencia. ¿No? Entonces estas bacterias pueden sobrevivir durante muchos años en un estado de latencia hasta que encuentran nuevamente una condición favorable. ¿Ya? Y estas esporas, ¿qué significa? Que cubren todo su material genético con una cápsula y eliminan todos sus organelos, y con ello, solo con el material genético, liberan esta espora y se quedan ahí flotando en el ambiente, dejando que las lleve la corriente. ¿No? ¿Entendido? Sí. ¿No? ¿No? Sí. Entonces, la bacteria, de todo lo que es, mira, la bacteria cubre solo el material genético, solo su ADN, su ARN en algunos casos, cubre solo su material genético. Y esto lo encapsula. Es similar a la fase lateral. Claro, es la fase lateral. Es la fase lateral. Es la fase. Sí. Y esto lo expulsa la bacteria, y obviamente la otra parte muere. Y esto queda flotando. O sea, no es, ustedes conocen las bacterias, algunas bacterias son móviles y algunas bacterias en el estado vegetativo son infectantes. O sea, tienen un ciclo reproductivo, se mueven, realizan procesos metabólicos, comen, se alimentan, realizan ese tipo de procesos, ¿no? Producen proteínas, etcétera, ¿no? En cambio, la fase esporular, no. Es como una sustancia inerte, es como una pelotita, solo protege, como un cascarón, protege el ADN de que no se dañe y está flotando. Todas las bacterias pueden ser reproducidas. No todas. Eso es muy importante. No todas las bacterias pueden formar esporas, solo ciertos géneros. El vacío. Llámese Bacillus, Clostridium. llámese Clostridium, los más importantes que infectan al ser humano. ¿Ya?
Bacillus y Clostridium, dos bacilos, ambos son bacilos gram positivos, bacilos gram positivos, que forman esporas. Ya, son algunos de los bacilos gram positivos que forman esporas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un caballito, y eso cuando ya lo estudiemos en el anthrax, que es el Bacillus anthracis, un caballito se infecta de carbunco, que es el anthrax, se muere. Obviamente las bacterias tienen que en algún momento salir de él, porque ya no hay más que infectar. Salen de él, y como ya no hay que comer, ya no hay dónde vivir, salen y el caballito donde vive en el campo, ¿no? Entonces en el campo se van a la tierra, se descompone el caballo y se van a la tierra. Y como en la tierra ellas no viven, ¿ya? Entonces se vuelven esporas y se quedan en el suelo. Se quedan en el suelo y pueden vivir años de años. Entonces ahí viene una vaquita después de mucho tiempo y viene y come el pastito. Ya no existe ni rastro del caballo que se murió ahí. Viene y come el pastito encima de donde se murió el caballo, y ahí estaban las esporas y se infecta de carbón. Entonces así es que sucede. Entonces nadie supo y todavía dicen de dónde salió esa enfermedad, qué pasó, por qué se enfermó mi vaquita, ¿no? Entonces fue el carbunco que se reactivó tan solo porque ahí quedó. ¿Ok? Entonces los agentes de esterilización, aquí tenemos agentes físicos, químicos y en algunos casos también algunos agentes gaseosos, ¿no? Entonces aquí tenemos los físicos, que es el calor, la radiación y agentes mecánicos. El calor ya sabemos mediante fuego o también mediante calor húmedo, que viene a ser el vapor de agua o el agua hirviendo, ¿no? La radiación en algunos quirófanos, sobre todo en quirófanos, se utiliza, y cuando ustedes entren a la sala de operaciones ustedes van a ver en algunos lugares, sobre todo en algunas paredes o a veces arriba, hay unos focos fluorescentes que están apagados, que son de luz ultravioleta. ¿Ya? Entonces estos focos de luz ultravioleta no deben estar prendidos, están apagados, porque eso causa, digamos, causa mutaciones en el caso. Entonces mientras nosotros estemos ahí no deben estar prendidos, ¿no? Pero llega la noche, salen todos, sale el paciente, todo, y queremos desinfectar la sala para que el paciente no entrar y todo, completamente estéril. Entonces en la noche prenden el foco y ya está. Toda la noche pasa desinfectándose en la sala de operaciones y ya está. Igual, por ejemplo, en el hospital de Naguará donde yo trabajaba, había las torres de tomografía. En tomografía, cuando se dio la pandemia del COVID, tenían que entrar los pacientes con COVID y también tenían que entrar los pacientes que les teníamos que tomar tomografía, que no necesariamente eran COVID, ¿no? De columna, de cerebro, de otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo desinfectábamos entre turno y turno a los pacientes, ¿no? Entonces entrábamos primero a todos los pacientes con COVID y de ahí cómo desinfectábamos para que entren los pacientes que no tenían COVID. Entonces se compraron 2 torres de luz ultravioleta que están al lado del tomógrafo. Entonces una vez que terminaban los pacientes con COVID, prendían la luz ultravioleta en las torres, lo dejaban aproximadamente media hora, 45 minutos, y luego iniciaban recién con los pacientes que no tenían COVID, ¿no? Entonces así aseguraban que todo el ambiente esté, porque no iba a entrar, digamos, una personita y con su trapito limpiar todo el ambiente. Imagínense cuánto se hubiera demorado, ¿no? Mínimo unas 3 horas, ¿no? Imagínense 3, 4 personas limpiando durante cada turno, ¿no? Entonces es difícil, ¿no? Agentes mecánicos, ustedes han visto los filtros de agua, utilizan membranas, ¿no? Filtros, es una membrana, que dejan pasar por unos poros muy chiquititos las moléculas de agua, pero no dejan pasar otro tipo de bacterias
o detritus, ¿no? La suciedad, ¿no? Entonces, esos son agentes esterilizantes porque van a dejar pasar ciertas sustancias o son moléculas, o sea, a grado molecular. Los poros son tan delgaditos que solo dejan pasar moléculas. Entonces, eso sirve como agente esterilizante. Pero, ¿qué es lo que pasa con estos filtros? Que después de cierto tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Cambiarlos, porque se deterioran. Se deterioran, ¿no? Se abren más los poros. Calor húmedo y calor seco, ¿no? El calor seco es con fuego, que ya lo vamos a ver, y el calor húmedo es a través del autoclave, que lo vamos a ver. La autoclave, lo único bueno es que el agua transmite muy bien el calor, entonces yo no necesito mantenerlo mucho tiempo en el autoclave a un instrumento para esterilizar. ¿Ya? Es mucho más rápido y es mucho más efectivo y en muchos casos no necesariamente se derrite en algunos casos, ¿no? Entonces ahí tenemos la primera figura, es una autoclave vertical, que la vamos a ver allá, ya tenemos la autoclave horizontal, que utiliza el mismo principio que una olla a presión, mezcla presión y temperatura. ¿Ya? Y si nosotros queremos, y también tenemos acá la ebullición, que lo van a utilizar sobre todo cuando ustedes se vayan al serum. Y en el serum, y seguro la enfermera los va a querer agarrar y les va a decir, llega un paciente que se cortó, se cayó y ustedes tienen que suturar. Entonces le dice a la enfermera, licenciada, por favor, páseme el equipo de sutura. La licenciada le dice, doctor, pero el equipo no está esterilizado y la máquina de esterilización está malograda desde hace 10 años. Con el objetivo de que ustedes pidan una nueva máquina de esterilización, porque ustedes son el jefe, ¿no? Pero así la pidan, lastimosamente no va a llegar en todo el año que ustedes han hecho. Pero bueno, pueden hacer el intento. El punto es que ustedes tienen que resolver la emergencia, ¿no? Entonces, como tienen que resolver, ustedes le dicen, ya está bien, pero tráigame entonces una olla. Ustedes colocan agua y la hacen hervir. Y adentro ponen los instrumentos, la tijera, la pinza, el mango del bisturí y todo ello, y lo hacen hervir por unos 15 minutos. Y eso, llevándolo al punto de ebullición, hace que se esterilice. ¿Ya? Entonces así de fácil podemos obtener los instrumentos esterilizados. Ahí está el autoclave. Miren, a 121 grados solo necesitamos 15 minutos para esterilizar algo dentro de nuestro autoclave, pero con el calor seco sí necesitamos un poco más y necesitamos temperaturas más altas. ¿Y qué es lo malo de que se puede quemar todo? Los agentes químicos que les hablé pueden ser gaseosos, no gaseosos, como el óxido de etileno, aldehídos, peróxido de hidrógeno, entre otros, ¿no? Y ya está. Es básico lo que vamos a hacer. Y vamos a preparar el día de hoy medios de cultivo, pero no vamos a sembrar, ¿no? ¿Eso te tocaba hacer o no? ¿Sí? Sí te tocaba preparar medios de cultivo, pero sembrar también. Ya, bueno. Ya, es que así, pues, rápido. Estamos re atrasados, lo siento. Entonces, el día de hoy, avanzando por lo que es... Ahorita vamos a hacer la tinción.